Hola a todos. La meditación de esta tarde, apreciados amigos, tiene el propósito de mostrarnos que Jesús permanentemente está pasando cerca de nosotros, buscándonos para tener una experiencia bajo su cuidado. ¿Qué incidentes bíblicos asisten en nuestras mentes cuando escuchamos el nombre de la ciudad de Jericó? De pronto, el monte de la tentación, el árbol de Ezequiel, las murallas de los tiempos de Josué. Abundar en ellos siempre será motivo de una experiencia reconfortante para nuestras vidas espirituales. Así que si estamos preparados, vamos a empezar. Jericó, en su contexto geográfico y físico, tal como se describe en las Sagradas Escrituras, es una ciudad de gran importancia histórica y religiosa. Algunos historiadores le atribuyen más de 10.000 años de historia. Por lo mismo, está particularmente asociada con eventos clave del Antiguo y del Nuevo Testamento. Está situada en el fértil valle del Jordán, cerca del río Jordán, a 15 kilómetros del Mar Muerto, a 10 kilómetros de la frontera con Jordania, a unos 260 metros debajo del nivel del mar, lo que le proporciona, entenderán ustedes, un clima subtropical, debido precisamente a su ubicación. Desde siempre es una región agrícola muy rica, conocida en la Biblia como la ciudad de las palmeras. Abundan en ella los dátiles, algunas frutas cítricas y otros elementos que hacen que precisamente Jericó sea una ciudad muy imponente. Es considerada por algunos arqueólogos como una de las ciudades más antiguas del mundo, con habitación continua. La ciudad mencionada en el Antiguo Testamento se identifica como el yacimiento de Tel Sultán, Tel Jericó. El significado del nombre de la ciudad de Jericó, que en hebreo se pronuncia Jericó, significa ciudad perfumada o ciudad de la luna, ya que en hebreo Yarek significa luna. Existen, apreciados amigos, algunos elementos clave, algunos eventos muy importantes en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Si recordamos el Antiguo Testamento, coincidirán conmigo, por ejemplo, la entrada a la tierra prometida. Fue la primera ciudad cananea que los israelitas tuvieron que conquistar al oeste del Jordán, marcando un punto crucial en su entrada a Canaán, después de vagar por el desierto por un promedio de 40 años. Recordamos de Jericó también los espías y Rahab. Josué, recuerdan ustedes, envió 2 espías a Jericó, quienes fueron escondidas por Rahab, una prostituta que luego fue salvada de la destrucción de la ciudad. Otro evento importante, trascendente en el Antiguo Testamento tiene que ver con la caída de las murallas. El evento más famoso es la milagrosa caída de esas murallas bajo las órdenes de Dios.
Los israelitas, dice la palabra de Dios, liderados por Josué, marcharon alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Al séptimo día marcharon 7 veces, y al sonido de los cuernos, al sonido de los shofares, el grito del pueblo, las murallas se derrumbaron, permitiendo a Israel tomar la ciudad. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Hay un otro incidente bastante importante en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con la maldición de Josué a cualquiera que intentara reconstruir la ciudad. Esta maldición se menciona como cumplida siglos después con Giel de Betel. Ustedes, como yo, sabrán que más de una vez, algunos historiadores dicen hasta 20 veces, Jericó estuvo en plan de reconstrucción. Sin embargo, siempre resultó difícil la reconstrucción de Jericó. Hay algunos eventos en el Nuevo Testamento que son también trascendentes. En el ministerio de Jesús, en tiempos del Nuevo Testamento, la ciudad de Jericó de esa época, en este tiempo está situada en Tulul-Abul, el Ayik, cerca de la antigua Jericó. Jesús pasó más de una vez por la ciudad camino a Jerusalén. Tomando esa escenificación, precisamente Jesús, considerando el camino de Jerusalén a Jericó, contó la parábola del buen samaritano, destacando el peligro del camino y la necesidad de misericordia hacia nuestros semejantes. ¿Recuerdan el monte de la tentación? Cerca de Jericó se encuentra el monte de la tradición, donde según el relato bíblico Jesús ayunó durante 40 días y fue tentado por el diablo. En Jericó vivía un hombre pobre, completamente infeliz, llamado Bartimeo. ¿Sí se acuerdan? En Jericó se dio precisamente este milagro de la sanación de Bartimeo. Jesús sanó al ciego Bartimeo mientras salía o ingresaba a Jericó, dependiendo de las versiones que utilicemos. Asimismo, apreciados amigos, en el Nuevo Testamento se describe la vida de un hombre rico, sin embargo completamente infeliz, tan igual que Bartimeo, llamado Zaqueo. Zaqueo, el publicano Zaqueo, dice el relato bíblico, subió a un sicómoro para ver a Jesús y luego se convirtió en un anfitrión, un evento que llevó a la salvación de su casa. ¿Sí se acuerdan? El evangelista San Marcos, en el capítulo 10 de la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, el capítulo 10, habla del joven rico, quien a su vez también era infeliz. De estas experiencias, apreciados amigos, podemos deducir que indistintamente del lugar de nuestra residencia, los seres humanos podemos ser infelices. No importa si vivimos en Silicon Valley, en San Francisco, en Pekín, en China, en Singapur, en Seúl, en Corea del Sur, en Londres, Tokio, Dubái, Qatar, Nueva York, París, Francia, Ámsterdam. Independientemente de dónde vivamos, los seres humanos podemos o ser felices o ser infelices. De un autor anónimo
similar a una idea de Séneca, recordamos, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Woody Allen decía, el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia. Del mismo modo, un proverbio anónimo refiere que la posesión de la riqueza tiene lazos invisibles en donde el corazón se enreda fácilmente. Estas citas, apreciados amigos, permiten colegir que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la satisfacción con lo que se tiene y en la libertad personal que podamos tener. Decíamos que muchos pasajes bíblicos registrados en las Sagradas Escrituras, principalmente en el libro de Josué, se suscitan precisamente en Jericó. Una ciudad reconstruida en su mayoría en piedra. Recordemos que la ciudad ha sido destruida por guerras, por terremotos, y las piedras han quedado cubiertas de arena y apiladas de piedra hasta que las próximas generaciones volvían a reconstruir la ciudad, pudiendo o no limpiar el terreno, o construían encima de las otras ciudades que estaban desapareciendo, elevando de este modo el nivel de la ciudad literalmente, construyendo sobre colinas de restos arqueológicos. Por eso se tiene una colina entera de restos arqueológicos, toda vez que la ciudad de Jericó fue destruida y reconstruida, como habíamos mencionado, más de 20 veces. Cuando se llega a las excavaciones de Jericó, lo que todos quieren ver son las murallas de los tiempos de Josué. Volvamos un poco antes en la historia para entender de qué murallas estamos hablando. Recordemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto durante 440 años. El pueblo finalmente puede vivir en libertad, sin ser esclavos en Egipto. Sin embargo, Israel, con la posibilidad de vivir en libertad, divaga en el desierto por 40 años. Ese desierto actualmente se encuentra en Jordania, junto al fondo de las montañas que prácticamente son parte de Jordania. Ahora, después de 440 años, el pueblo finalmente puede llegar a la tierra de Israel. Previamente se asientan cerca de la región de Gilgal. Tienen una misión muy difícil: venir y reconquistar la tierra para Israel, ciudad tras ciudad. Durante estos 440 años, la tierra no ha quedado vacía. Vivieron otros pueblos. Estos pueblos son los famosos pueblos cananeos. La primera ciudad a ser reconquistada por los israelitas sería la ciudad de Jericó, caracterizada por un gran obstáculo, una muralla gigantesca. Las famosas murallas de Jericó, una muralla doble, una muralla colosal. Dicen los historiadores que en su punto máximo tenía una altura más o menos de 12 metros. Para reconquistarla, Josué envía 2 espías para observar la ciudad de Jericó. Estos espías se esconden en la casa de Rahab, una afamada cortesana que los protegió, los ocultó, hizo que se escondieran en su domicilio, en su casa. Y cuando el rey se enteró de que había espías del pueblo de Israel en Jericó, él manda a buscarlos. Entonces los espías tienen que esconderse, salen sigilosamente de la casa de Rahab. Entonces dice el registro bíblico que ella los baja con una cuerda por la ventana
porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad. Ella prácticamente vivía sobre el muro de la ciudad. Josué y el pueblo de Israel llegan a Jericó, cuando ésta ya tenía más o menos 6.500 años de historia. Entonces para Josué, esta ya era una ciudad milenaria. Y para nosotros, hoy en día, claro, hay una historia que aún no está enterrada. Y esperamos que las excavaciones arqueológicas continúen, ¿no es cierto? Y que podamos encontrar más tesoros. Actualmente se llega al monte de la Tentación a través de un teleférico que más o menos tiene 300 metros de extensión, y es mucho más fácil utilizar el teleférico que subir toda la montaña caminando. Desde arriba uno puede apreciar las plantaciones de plátanos, de palmeras, de dátiles. Debido a las palmeras, precisamente en la palabra de Dios, esta ciudad es denominada también la ciudad de las palmeras. Al final de la línea, Moisés, posterior a conducir al pueblo de Israel desde Egipto durante 40 años en el desierto, va a desfallecer antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, en esas montañas es donde Moisés tiene la oportunidad de mirar hacia la tierra de Israel. Incluso luego de tener la oportunidad de ver la ciudad de Jericó, Moisés no tiene la oportunidad de entrar a la tierra prometida. El ministerio de Jesús, apreciados amigos, va creciendo. Y él comienza a vivir la ciudad de Jerusalén. Comienza a deambular, ¿no es cierto?, por las diferentes calles de Jericó en más de una oportunidad. Cada vez que tenía que llegar al templo de Jerusalén, desde donde se ministraba el pueblo de Israel, Jesús necesitaba pasar por Jericó. En esas idas y venidas entre Galilea y Jerusalén, necesitaba necesariamente pasar por Jericó. Él comienza a ser muy conocido. Y él pasa por las calles de Jericó y las multitudes lo comienzan a seguir. Porque todo el mundo quiere verlo. Quieren saber quién es el tal Jesús. Quieren hablar con él. Quieren hacerles peticiones. Y dice las Sagradas Escrituras que había un hombre que quería muchísimo ver a Jesús. Este hombre se llamaba Zaqueo. Solo que había un pequeño gran problema, como suelo decir. En la propia palabra de Dios encontramos que Zaqueo era de baja estatura. Y en medio de la multitud, él no lograría ver a Jesús. Entonces, recuerdan ustedes, él opta, ¿no es cierto?, por acomodarse en un árbol, en una higuera brava, también conocida como sicómoro. Él se sube al árbol, mira a Jesús desde arriba y entonces Jesús, recuerdan ustedes, levanta los ojos y le dice: Zaqueo, hoy es necesario que pueda estar en tu casa. Y Zaqueo, al escuchar esto, baja del árbol, caminan en dirección a su domicilio, y ustedes conocen mejor que yo la historia. Él promete dar la mitad de sus bienes a los pobres. También dice que si alguna vez tomó algo que no le pertenecía, lo devolvería y devolvería 4 veces más. No hay evidencia bíblica de que Jesús visitara la ciudad con mucha frecuencia, pero el relato de esta visita final es muy significativa. Digo de esta visita final porque pronto, ¿no es cierto?, Jesús tenía que ser crucificado en la cruz del Calvario, regalando su vida precisamente
a la causa de la liberación del ser humano. ¿Por qué visitó Jericó? Concretamente, solo porque era camino a Jerusalén y estaba pronto la Pascua y los eventos de su propia pasión. La razón principal de la visita de Jesús a Jericó fue un punto clave en la ruta a Galilea. Ya decíamos, desde donde se ministraba principalmente al pueblo de Israel en Jerusalén. Era un lugar de un paso un poco más obligado. Sin embargo, su visita a Jericó fue muy notable por dos encuentros trascendentes que ilustran la misión por la que Jesús estuvo aquí en esta tierra. Un primer aspecto lo hemos mencionado: convertir a Zaqueo. A Zaqueo porque decía, de alguna forma, él quería dar alguna lección. Entre tanto, visitaba a Zaqueo. Yo estaba revisando, consultando con Géminis, y Géminis me decía que Zaqueo era el hombre más rico de Jericó. Mientras pasaba por la ciudad, Jesús se encontró con Zaqueo, el jefe de los publicanos, un hombre rico, pero odiado por los ciudadanos de Jericó por ser un pecador público. Ese encuentro culminó con la conversión de Zaqueo. Ya les decía, su conversión tuvo que ver con su compromiso de dar la mitad de sus bienes a los pobres y restituir 4 veces más lo que había defraudado. Jesús, apreciados amigos, usó este evento para declarar el propósito de su venida. Porque el Hijo del Hombre, recuerdan ustedes, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Sin embargo, luego del encuentro con Jesús, este hombre tuvo la oportunidad de encontrar la redención. El significado de su paso por Jericó, por lo tanto, está ligado al cumplimiento de su misión de llevar la salvación a los más marginados, a los pecadores. No podía ser de otra manera. Jesús quería dejar en claro que Él venía a salvar lo que se había perdido. En el libro de San Marcos, esta vez yo lo encuentro mucho más acucioso en su relato al evangelista San Marcos respecto a San Mateo y a San Lucas. Él, en el capítulo 10 de San Marcos, hace la referencia de que al salir de la ciudad, o al entrar, como refieren algunos otros autores, Jesús también sana a un ciego, a Bartimeo, un mendigo completamente ciego. Esto demostró su poder de sanación y su compasión por los marginados. Bartimeo, apreciados amigos, era un mendigo ciego que vivía en la ciudad de Jericó. Su historia es narrada precisamente en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas. El evangelio de San Marcos es el que proporciona, como les decía, un detalle como más preciso. Dice la palabra de Dios que Bartimeo aparentemente no tenía nombre, solo era reconocido con el nombre de su progenitor, hijo de Timeo. El nombre Bartimeo, apreciados amigos, significa hijo de Timeo. Mateo indica que eran 2 ciegos los que estaban en el camino. Lucas dice que había un ciego, sin embargo Marcos precisa que se trataba de Bartimeo. Pero al indicar que se trataba de Bartimeo,
hace también énfasis en saber que Bartimeo era el hijo de Timeo. ¿Sí me dejó entender? De manera que Timeo era el papá de Bartimeo. Bartimeo no significaba otra cosa sino hijo de Bartimeo, hijo de Timeo. Era simplemente el padre era Timeo y el hijo era Bartimeo. El mendigo ciego sanado por Jesús cerca de Jericó es una experiencia muy trascendente en las Sagradas Escrituras. El nombre Bartimeo es un patronímico arameo que significa solamente hijo de Timeo. Aparte de ser el padre de Bartimeo, la Biblia no proporciona más información sobre quién fue Timeo, a qué se dedicaba, qué hacía. No se sabe mucho sobre él. La información disponible sobre Timeo proviene principalmente del análisis de su nombre y el significado de su nombre, así como de algunas interpretaciones teológicas. El nombre Timeo, del griego Timaios, significa valioso, honrado, muy estimado. Algunos intérpretes sugieren que este significado se utiliza para contrastar la nobleza implícita en el nombre del padre con la condición real del hijo. Bartimeo, quien era un mendigo, ciego y marginado. Hay una referencia a la fe de Bartimeo. Algunas interpretaciones sugieren que el hecho de que Marcos mencione el nombre del padre indica que Bartimeo provenía de un hogar donde se había formado en base a la tradición bíblica y en una fe piadosa. Se infiere que la fe de Bartimeo demostró aclamar a Jesús como hijo de David. Se dice que es posible que en su propia familia hubiera aprendido que Jesús era el Mesías, que Jesús, hijo de David, era el título mesiánico, y fue precisamente por esa fe recibida de parte de su padre que él, cuando escuchó que Jesús pasaba por ese lugar, comenzó a vociferar a viva voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Apreciados amigos, el encuentro de Bartimeo con Jesús fue un encuentro bastante interesante. Como acabamos de referir, aparentemente este hombre innominado, sin un nombre propio, era conocido solo por el nombre de su padre, estaba sentado junto al camino, mendigando, cuando Jesús pasaba por Jericó con sus discípulos y una gran multitud. Al enterarse de que Jesús de Nazaret se acercaba, comenzó a gritar con fervor: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este clamor fue significativo, ya que al llamarlo hijo de David, estaba reconociendo a Jesús públicamente como el Mesías. Muchas personas le reprendieron para que callase, pero la palabra de Dios dice que él clamó mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí, mostrando de esta manera una fe inquebrantable y una gran determinación. En la vida, apreciados hermanos, muchas veces necesitamos ser perseverantes. Necesitamos, a sabiendas de que muchas personas nos limiten algunas posibilidades, ¿no es cierto?, continuar con nuestra intención. Y en esta ocasión vemos a Bartimeo gritar a viva voz: Hijo de David, ten misericordia de mí, a pesar de que muchas personas comenzaron a reprenderlo para que se callase.
Marcos les decía, esta vez mucho más acucioso que Mateo y Lucas, dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego. Y llamaron al ciego. Versículo 48 del libro de San Marcos, capítulo 10, dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cuál era el mensaje? Ten confianza, levántate, te llama. Apreciados amigos, esta noche también Jesús está pasando a nuestro lado. Es posible que podamos tener la oportunidad de decirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Probablemente hayan muchas personas que traten de evitar que nosotros pudiéramos llegar a Jesús. Sin embargo, apreciados amigos, el mensaje de esta tarde tiene que ver precisamente con la persistencia que tuvo Bartimeo. Bartimeo, a pesar de que muchos lo reprendían para que se callase, dice la palabra de Dios, clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Apreciados amigos, muchas personas habemos que podemos compartir la palabra de Dios y podemos decir a nuestros amigos: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Probablemente en nuestras vidas estemos atravesando, como el ciego Bartimeo, algunas dificultades relacionadas a nuestra salud. Sin embargo, Jesús, si nosotros clamamos a viva voz: Hijo de David, ten misericordia de mí, se detendrá en el camino, mandará a decirnos: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Esta noche, apreciados amigos, esta tarde, nuestra cursiva, la negrilla, ¿no es cierto?, que le echamos nosotros a este pasaje bíblico, tiene que ver precisamente con brindarle confianza a quienes están buscando a Jesús. Para decirles: levántate, Jesús te está llamando. Versículo 50. Él entonces, dice la palabra de Dios, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojar la capa, apreciados amigos, significa una acción de fe. Significa que necesitamos abandonar la capa que nos toca llevar si estamos lejos de Jesús. Significa que necesitamos abandonar nuestras capas de seguridad. Cuando yo leo estos pasajes bíblicos, quedo asombrado. ¿Cómo es que un ser como Bartimeo, ¿no es cierto?, a la orden de saber que Jesús manda decirle: ten confianza, levántate, él opta por arrojar su capa, por levantarse y por ir a Jesús? Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Parece hasta una pregunta retórica. Jesús estaba viendo a Bartimeo ciego. Sin embargo, la palabra de Dios, a través del evangelista San Marcos, registra que respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista.
Jesús se detuvo y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Es importante que el ser humano, apreciados amigos, tenga que manifestar su deseo. El ciego Bartimeo dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Y la palabra de Dios dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Enseguida recobró la vista. Se suscitó el milagro, apreciados amigos. Este ciego comenzó a ver y pronto ocurrió un cambio en su vida. Dice el versículo 52, la segunda parte, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Inmediatamente recobró la vista y se convirtió en un discípulo siguiendo a Jesús por el camino. Su historia, apreciados amigos, es un ejemplo de fe persistente, de humildad, de valentía al buscar la misericordia de Dios a pesar de la oposición. Jesús busca a los perdidos. El propósito de Jesús es buscar y salvar a aquellos que la sociedad o la región o la religión ha descartado. El propósito de Jesús es salvar a aquellos que están perdidos. La fe, apreciados amigos, supera todos los obstáculos. La verdadera búsqueda de Jesús requiere humildad, requiere determinación para superar el ridículo o las limitaciones personales. Un encuentro genuino con Jesús produce un cambio radical e inmediato, que se evidencia necesariamente en la generosidad y en la restitución del daño. Pronto, dice la palabra de Dios, el ciego recobró la vista. La salvación es una oferta muy urgente, muy personal, que deberíamos responder así como respondió el ciego Bartimeo, con gozo, con prontitud. Si hay gente que nos limita, ¿no es cierto?, a acercarnos a Jesús, nosotros debemos insistir, deberíamos clamar mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y el ciego le dijo, maestro, quiero recobrar la salud, la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Apreciados amigos, en este mundo, mientras todavía no haya llegado el momento de la segunda venida de Cristo, siempre tendremos aflicciones, siempre tendremos dificultades. La verdadera fe debe ser persistente. No debemos permitir el silencio por la multitud, el ridículo o la oposición. Cuando la multitud quiso callar a Bartimeo, Bartimeo gritó más fuerte. Necesitamos, apreciados amigos, mientras gritamos más fuerte el nombre de Jesús, reconocer también a Jesús como nuestro Salvador. La sanación comienza con una visión espiritual clara.
Bartimeo reconoció a Jesús como el Hijo de David, el Mesías, y lo llamó con la certeza de su poder: Hijo de David, ten misericordia de mí. Para ir al encuentro de Jesús es necesario el desprendimiento. Bartimeo arrojó el único bien que tenía. Yo no sé si ustedes, como yo, han tenido la oportunidad de ver muchos indigentes en la calle, ¿cierto? Andan con un bolso, con alguna capa, con alguna manta. No una manta limpia, no un bolso limpio, todo lo contrario. Generalmente los indigentes andan con algunas posesiones que no son nada agradables. Yo estoy imaginando que Bartimeo vivía precisamente una situación similar. Sin embargo, la palabra de Dios refiere que Bartimeo arrojó su único bien, su manto, simbolizando que su llamado era mucho más valioso que cualquier posesión. El milagro, apreciados amigos, apreciados hermanos, transforma la vida por completo, llevándonos necesariamente a la acción. Bartimeo no solo recuperó la vista, sino que siguió a Jesús por el camino, convirtiéndose en uno de sus discípulos. Durante su ministerio, Jesús pasaba por Jericó, y con el objetivo de cambiar las vidas de Zaqueo, de Bartimeo y de muchos otros. Hoy, apreciados amigos, Jesús también pasa cerca de nosotros. También pasa por Bucaramanga, pasa por Florida Blanca, pasa por Girón, pasa por Piedecuesta, por Matanza, por Zapatoca, pasa tocando nuestros corazones. ¿Por qué no intentamos, como el ciego Bartimeo, decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Se animarían ustedes junto a mí esta noche a decir a viva voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Ese mismo Jesús, el que pasó por Jericó, hoy pasa por nosotros. 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Puede parecer de locos que hoy, a través de este medio, te esté invitando a que clamemos: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Apreciados amigos, precisamente el Hijo de David, el Hijo de Dios, hoy está pasando cerca de nosotros. No perdamos la oportunidad de mostrarle nuestras necesidades. Dios puede, apreciados amigos, devolvernos la vista, puede liberarnos de nuestra ceguera espiritual, puede liberarnos del glaucoma, de las cataratas, de la retinopatía diabética, de la degeneración macular, no sé, del desprendimiento de retina, de la ceguera cortical espiritual, pero no solo de aspectos espirituales, también de nuestras carencias físicas. Puede darnos la oportunidad de volver a ver, de volver a vivir, de volver a tener salud, así como prosperan nuestras almas. Solo necesitamos decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que Dios nos cuide y nos bendiga siempre. Un abrazo. Buenas noches.